Una serie de conflictos habían surgido en México con Estados Unidos en relación con la extradición de capos de la mafia y otros tipos de criminales. Esto obedecía a que en la extradición debe haber lo que se llama un equilibrio de penas. Es decir, si el país que pretende extraditar, en este caso sería Estados Unidos, establece una pena más alta que la que se marca en el país de donde está la persona a extraditar, pues entonces no hay equilibrio de penas y no debe proceder la extradición. Esto sucedía precisamente con la pena de muerte, con la pena de prisión vitalicia, que en México se consideraba como contraria a la Constitución en el 2001. Entonces muchas veces Estados Unidos pedía la extradición de un criminal, pero la pena que se podía atribuir a este criminal era la pena de prisión vitalicia y México negaba la extradición por no haber ese equilibrio de penas. Pues bien, para el 2001 en México, en Ciudad Juárez específicamente, había un conflicto muy grave en feminicidios. Se habían descubierto cantidad enorme de cuerpos de mujeres y se seguían descubriendo y se seguían cometiendo asesinatos contra mujeres a grado tal que aquello fue un foco de atención para los medios y para los organismos internacionales. Se tuvo que buscar una solución y la solución que se le dio fue determinar lo que se llama acumulación real de delitos, es decir, si una persona cometía violación, lesiones, homicidio, secuestro, se le acumulaban todas las penas de estos delitos y se le imponían. Entonces, esta acumulación real de delitos no fue más que una solución política por parte del entonces gobernador del estado de Chihuahua, una solución política que decía, miren, estamos combatiendo los feminicidios porque ya aumentamos la pena. Pero había un aspecto aquí que valía la pena considerar y que los legisladores de oposición tomaron en cuenta. El aspecto se refiere al hecho de que con la acumulación de penas planteada por esta reforma legal, la prisión podía ser hasta de 105 años. Y los legisladores de oposición dijeron, si la prisión puede ser hasta 105 años, entonces estamos hablando de una prisión vitalicia que está prohibida por la Constitución. ¿Por qué? Bueno, porque la Suprema Corte de Justicia hasta aquella fecha había interpretado que la pena de prisión tenía como finalidad rehabilitar al delincuente y que una pena de prisión vitalicia, además de que no facilitaría la rehabilitación del delincuente, se consideraba como cruel, infamante y trascendente y por consecuencia contraria a la Constitución mexicana. Así pues, los legisladores de oposición interpusieron ante la Suprema Corte un recurso para que se declarara que esta reforma legal establecida en el estado de Chihuahua violentaba la Constitución al establecer en la práctica una prisión vitalicia. La Corte resolvió el caso en el 2005 y dio los siguientes argumentos cambiando su criterio. La pena tiene dos finalidades, dice la Suprema Corte. Una es segregar al delincuente de la sociedad para que no siga causando daño. Y la otra es la rehabilitación del delincuente cuando esto es posible. Dice la Suprema Corte en sus razonamientos, si la prisión es la pena establecida en la Constitución sin marcar un límite, entonces, pues la prisión vitalicia es una pena permitida por la Constitución. Y en cuanto a lo que se refería a su argumento previo de la rehabilitación, mencionan, la rehabilitación no es un derecho individual, es decir, no es un derecho de la persona, sino es un derecho el Estado tiene obligación de poner a disposición de los reos la posibilidad de rehabilitarse, pero no necesariamente esto puede ser así. Y no puede ser el fin esencial de la pena, pues en todo caso no existiría la pena de muerte. En aquel tiempo se permitía la pena de muerte. A fin de cuentas, en el 2005 la Suprema Corte de Justicia consideró que la prisión vitalicia sí es conforme a la Constitución de México.
En lo personal considero que esta decisión de la Suprema Corte obedeció más a motivos políticos y de relaciones internacionales para poder permitir las extradiciones que antes se negaban, y también debo considerar que en realidad el aumentar las penas no desinhibe la comisión de los delitos. Esto es algo perfectamente probado en todo el mundo. Lo que inhibe la comisión de delitos, es el castigo al delincuente. Y si de cada 100 delitos solo uno se castiga, señores, es inútil un sistema criminal como sucede en México. Muchas gracias por su atención.